Nuestra sangre contiene defensas naturales contra las enfermedades. Sin embargo, la naturaleza por sí sola es incapaz de brindarnos una protección absoluta. Nuestro organismo se ve incesantemente amenazado por la enfermedad. 1 de cada 3 personas padece cáncer. La osteoporosis destroza la vida de millones de seres humanos. Imaginen que pudiésemos evitar que nuestro cuerpo volviera a verse atacado por las enfermedades. Podremos detectar, diagnosticar y tratar las dolencias, pero las detectaremos antes de que se conviertan en enfermedades. La NASA está ampliando su campo de acción más allá de una nueva frontera, el espacio interior del cuerpo humano. Los pioneros están desarrollando una nueva e increíble tecnología. Robots microscópicos con fines terapéuticos, tan diminutos que las células sanguíneas que corren por nuestras venas son gigantescas a su lado. La mayor parte de los males que nos aquejan tendrán curación. Desaparecerán. Erradicados por unos dispositivos microscópicos, invisibles a simple vista, que patrullarán nuestro cuerpo con la misión de destruir las enfermedades. La ciencia ficción pronto se convertirá en hechos científicos y el mundo tal y como lo conocemos se transformará irreversiblemente. Viaje fantástico. La exploración del espacio está propiciando el nacimiento de una nueva era para los tratamientos médicos en la Tierra. Su fuerza motriz subyace en un proyecto de la NASA: enviar a Marte una expedición tripulada. El espacio es el entorno más hostil para la vida que se pueda concebir. Si realizásemos esta travesía hoy mismo, no sobreviviríamos. El equipo científico encargado de garantizar que la misión a Marte sea segura está dirigido por la científica Cathy Olsen. Viajaremos a Marte en 2020. Seguiremos con esta investigación que nos permitirá llegar hasta allí. La NASA trabaja contrarreloj. En 2020, la Tierra y Marte estarán perfectamente alineados, lo cual posibilitará el viaje. Si desaprovechásemos esta oportunidad, pasarán 15 años antes de que dispongamos de una nueva ocasión. No podemos permitirnos el lujo de desperdiciar esta coyuntura. Los tripulantes de esta expedición llevarán a cabo la estancia en el espacio más prolongada que jamás haya acometido la NASA. Abandonar el planeta Tierra sin contar con una asistencia médica apropiada sería mortal. Cathy Olsen debe hallar la forma de garantizar el éxito. Como directora científica, la salud y la seguridad de los astronautas en una expedición de larga duración es posiblemente uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos. La NASA ha fijado una fecha tope para el logro de ese desafío: el año 2020. Me gusta trabajar con una fecha límite. Cuando tienes un plazo limitado, tienes algo por lo que luchar. No se trata de para el futuro, sin más. En tiempos pasados ya quedó demostrado que establecer una fecha tope es un buen incentivo. Sin embargo, la seguridad de la tripulación siempre ha sido el objetivo prioritario. Desde que John Fitzgerald Kennedy anunciara el objetivo de la NASA de enviar una expedición tripulada a la Luna. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Desde la década de 1950, literalmente cientos de personas han viajado al espacio. Jamás un astronauta de la NASA ha pasado más de 12 meses en el espacio. La razón es que con el transcurso del tiempo, nuestro organismo se adapta a la ingravidez. En ausencia de gravedad, los músculos se debilitan casi hasta la atrofia y los huesos comienzan a desmenuzarse, causando dolores y fragilidad al regresar a la Tierra. Los mismos síntomas de la osteoporosis. Otro riesgo potencialmente mortal es el Sol. Sin la protección que ofrece la atmósfera terrestre, la intensa radiación provoca cáncer. Puesto que a bordo de una nave espacial solo se cuenta con los servicios médicos mínimos, siempre se ha considerado que es mejor prevenir que curar. Y por el momento, la mejor prevención es no pasar demasiado tiempo en el espacio. Regresar a la Tierra lo antes posible. Viajar a Marte basándonos en la tecnología médica actual es totalmente imposible. Nos llevará 9 meses llegar a Marte. Habrá que permanecer allí durante 1 año y medio y después regresar. Así que pasaremos 3 años en el espacio. 3 años sin asistencia sanitaria. No se dispondrá ni de equipo médico, ni de servicio de urgencias, etc. En el abigarrado interior de una nave espacial no queda sitio para albergar equipos de rayos X, escáneres TAC, ni instrumentos de radioterapia.
Si los científicos no consiguen miniaturizar los equipos médicos, visitar el planeta rojo resultará demasiado peligroso. En 1999, el director de la NASA, Dan Goldin, convocó una rueda de prensa a fin de informar sobre el desafío médico. But how do we keep people healthy for 2 to 4 years when you can't get into an ambulance and go to the hospital? You're going 25,000 miles an hour, you're 25 million miles from Earth, you're not coming home. Dan Goldin puso en marcha el desarrollo de una nueva tecnología médica, una tecnología que haría posible vivir y trabajar en Marte. Antes de que pueda iniciarse la exploración y la colonización de Marte, la NASA debe hallar un medio de proteger a los astronautas de los atroces rigores del espacio, especialmente de dolencias como el cáncer. Es preciso que desarrolle unos medios técnicos increíblemente avanzados, a fin de conservar intacta la forma física de una tripulación que pasará 3 años inmersa en el entorno más letal posible. Una vez que estemos en Marte, no podremos volver a despegar hasta que Marte, la Luna y la Tierra se alineen de nuevo. Por lo que habrá que permanecer allí durante 1 año y medio antes de poder regresar. Dado el estado actual de las tecnologías sanitarias, viajar a Marte es impensable. Aunque todos los astronautas asumen los riesgos de salud inherentes a su profesión, la NASA busca la forma de desterrar esos peligros definitivamente y al tiempo, transformar la asistencia sanitaria para siempre. La ausencia de gravedad debilita a los tripulantes de los vuelos espaciales, por lo que deben observar un riguroso entrenamiento físico. Pero ni tan siquiera el ejercicio puede paliar el deterioro de los músculos. Tras una misión de 3 años, por mucho que se hayan esforzado para mantener su masa muscular, sus organismos podrían desarrollar el cáncer a su regreso a la Tierra. Antes de 2020, los investigadores tendrán que introducir cambios revolucionarios en la tecnología médica, una tecnología que resultará beneficiosa a sí mismo en la Tierra. Los equipos de monitorización tradicionales son demasiado voluminosos como para llevarlos al espacio exterior. Por consiguiente, la NASA persigue reducir la escala de estos medios técnicos a la diminuta escala del espacio interior de nuestro organismo. Para ello, los científicos deberán realizar un viaje alucinante en su exploración del espacio interior y tendrán que aprender más sobre el cuerpo humano. Un viaje al espacio interior transforma las imágenes microscópicas en anchurosos entornos que hay que explorar. Nos aventuramos en un mundo de células, máquinas naturales que jamás duermen. Es aquí donde la NASA pretende que actúen sus nanorobots terapéuticos. Las dimensiones de estos dispositivos no se medirán en milímetros, sino en unidades 1 millón de veces menores, nanómetros. Una escala apenas imaginable. Se trata de una miniaturización llevada a sus últimos extremos y de muy difícil comprensión. Consideren que un nanómetro es la 1000.000.000ª parte de 1 metro. Por ejemplo, si un nanómetro equivaliese a 1 centímetro, 1 metro equivaldría a 10 millones de metros, es decir, 10.000 kilómetros. La longitud de mi brazo es de aproximadamente 1 metro, y 1 milímetro es la milésima parte. Aún resulta visible, pero es bastante pequeño. El micrómetro es 1000 veces más pequeño que el milímetro y la millonésima parte de 1 metro. Y eso sí que es ya invisible. Es realmente diminuto. El nanómetro es 1000 veces más pequeño que el micrómetro. Y un nanómetro es la 1000.000.000ª parte de 1 metro, tan solo ligeramente mayor que los átomos de los que estamos compuestos. Bienvenidos al nanouniverso. Presenciamos el amanecer de una nueva era, la era de la nanomedicina. A fin de salvaguardar la seguridad y la salud de los astronautas durante su misión en Marte, llevarán robots miniaturizados implementados en sus organismos. Lo que estamos planeando en la NASA consiste básicamente en tomarse una cápsula similar a una píldora que al tragarse libere lo que podríamos llamar nanoexploradores. La propuesta de la NASA proviene directamente del ámbito de la ciencia ficción. Pensamos que esta tecnología nos permitirá detectar, diagnosticar y tratar las dolencias, pero las detectaremos antes de que se conviertan en enfermedades. La cápsula contendrá millones de máquinas microscópicas,
Pequeños robots concebidos para patrullar el organismo en busca de enfermedades en sus primeras fases de desarrollo. Estos artefactos trabajarán a tan pequeña escala porque es precisamente en las células donde se desarrollan las enfermedades. La célula es la máquina básica del organismo y está formada por una gran cantidad de componentes mucho más pequeños. Así que la nanotecnología quizá nos permita aproximarnos a aquellos elementos específicos de la célula que estén causando el trastorno. Estamos formados por un sinnúmero de células, y cada una de ellas es también una compleja nanomáquina en toda regla. Estamos compuestos por nanomáquinas naturales. Cuando se dividen, crecemos. Las células individuales se multiplican para formar todos y cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. Estas células contráctiles forman el tejido muscular del corazón. Estas nanomáquinas, llamadas células, conforman y dan vida a nuestro organismo. Nada más nacer, nuestro cuerpo está compuesto por infinidad de células. La utópica idea de que los científicos podrían fabricar robots terapéuticos que actuasen en el interior de nuestras células suena a ciencia ficción. Muchas de mis ideas se han inspirado en películas como Star Trek o Misión Imposible. Sigo viendo este tipo de películas y extrayendo conceptos de ellas. Y, en algunos casos, trato de hacer realidad esas ideas en las aplicaciones de la NASA. Hacia la misma época en que la NASA tenía la mira puesta en la Luna, los cómics de ciencia ficción y una importante producción de Hollywood presentaron la idea de una miniaturización con fines terapéuticos. Viaje Alucinante narra la historia de un equipo de científicos miniaturizados que navegan por las venas a bordo de un submarino con la misión de destruir un coágulo. Viaje Alucinante nos brindó la idea de desarrollar unos dispositivos especiales que viajen en la circulación sanguínea. La solución que se presenta en la película no la consideramos factible. No creo que resulte posible reducir un submarino a tales dimensiones. Sin embargo, la idea de construir unos pequeños artefactos a esa escala sí parece plausible. La naturaleza misma ha inspirado la transformación de una idea de la ciencia ficción en hechos científicos. Los investigadores consideran que los mecanismos de la creación se basan en el uso que hace la naturaleza de unas máquinas moleculares que fabrican las células y les infunden vida. Estamos rodeados de nanomáquinas naturales. Tomando la naturaleza como modelo, Ralph Merkle considera inevitable que el hombre acabe fabricando nanorobots. Esto es una planta. Un milagro de la biología. Se compone de millones de células, proteínas, ADN y complejos mecanismos moleculares. Es la demostración de que las máquinas moleculares son posibles. Lo que nos gustaría es construir artefactos moleculares tan pequeños que cupiesen varias decenas de miles de millones en un guijarro. Si logra hacer realidad su sueño de encerrar varios miles de millones de nanomáquinas en un volumen equivalente al de una piedrecita, podremos realizar este viaje al espacio interior con el que tanto hemos soñado. Ya se han emprendido las investigaciones. Merkle y sus colaboradores están proyectando y diseñando nanorobots terapéuticos en sus laboratorios de Dallas. Considérenlo desde este punto de vista. En el siglo XIX, la gente observaba las aves y decía, puesto que los pájaros pueden volar, tiene que resultar posible el vuelo de un objeto más pesado que el aire. Sin embargo, cuando se comenzó a fabricar aeronaves, se hizo aplicando diseños y métodos propios. No se construyeron aparatos con plumas que batiesen las alas, al menos no eran así los que consiguieron remontar el vuelo, sino que se emplearon hélices y mecanismos distintos a los que poseen las aves. Por lo tanto, existen grandes diferencias entre la forma en que vuelan las aves y el modo en que nosotros lo conseguimos. No obstante, aquella fuente de inspiración fue crucial, la observación del vuelo de los pájaros y pensar, es posible, si ellos pueden hacerlo, nosotros también. Hoy, los pioneros de la nanomedicina estudian el cuerpo humano y descubren en la maquinaria de la naturaleza la prueba de que los nanorobots son plausibles. La sangre que corre por nuestras venas contiene glóbulos rojos y blancos. Estos glóbulos blancos o leucocitos constituyen nuestra defensa contra las enfermedades. Este leucocito está fagocitando un parásito. Los glóbulos blancos localizan los elementos ajenos a nuestro organismo y los destruyen. Un combate singular en el que una máquina celular derrota a otra. Los leucocitos son capaces asimismo de atacar a células de mucho mayor tamaño trabajando en equipo, consumiendo a su enemigo mediante una frenética digestión mecánica y química.
Los artificios de Merkel están ideados para soslayar las defensas propias del organismo y, de hecho, colaborar con las nanomáquinas de la naturaleza. Ralph Merkel ha concebido un glóbulo blanco robótico llamado microvívoro. El microvívoro es un artilugio diminuto diseñado para fagocitar bacterias, virus u otros agentes patógenos. Y el concepto consiste, en términos sencillos, en que este microvívoro estaría dotado de unos sensores que identificarían al invasor dañino. Lo atraería hasta su zona frontal, donde lo engulliría, descomponiéndolo en sus compuestos básicos, los aminoácidos, y lo neutralizaría. Posiblemente la infección más grave posible quedaría erradicada en menos de una hora. Los científicos ya han enviado dispositivos miniaturizados a trabajar en el interior del organismo. Una tecnología que en sus inicios hubo de abrirse paso entre el escepticismo. Hoy ya es una realidad. Este es el profesor Paul Swain, del Royal London Hospital en Inglaterra. Desde 1994 colabora en el desarrollo de una cámara píldora capaz de recorrer 9 metros por el interior del paciente y observar la totalidad de su tracto digestivo. Las cámaras convencionales empleadas en endoscopia y que permiten asomarse al interior de nuestro organismo deben ir adosadas a un tubo. Pese a la longitud de ese tubo, casi 3 metros, tan solo son capaces de acceder a 1/3 del sistema digestivo. Este sistema de endoscopia brinda una valiosa perspectiva del organismo del paciente. Sin embargo, le ocasiona molestias y su alcance es muy limitado. El paciente se traga la píldora de Swain y esta toma fotografías de su viaje, en el transcurso del cual se interna en el estómago y recorre el intestino delgado, donde hasta ahora los médicos tan solo podían acceder por medio de la cirugía intrusiva. Mientras se prepara al paciente, el equipo se instala sin complicaciones. Estamos instalándole las antenas. Tenemos 8 antenas que reciben la señal proveniente de la cámara. El emisor de la cámara envía unas ondas que atraviesan la pared abdominal y son recibidas por este juego de 8 antenas. En el transcurso de la exploración tomamos unas 50.000 fotografías. Estas 50.000 imágenes se almacenan en un potente ordenador que el paciente lleva fijado a la cintura. El soporte donde se registran las imágenes es ligero y de cómodo transporte, así que ocasiona al paciente unas molestias mínimas. Podrá marcharse a su casa con esto. No le impedirá caminar y podrá ir al trabajo o hacer lo que desee. Normalmente obtenemos imágenes tomadas en un lapso de unas 7 horas y media. Una vez que finaliza el proceso puede quitárselo y retirar todas estas conexiones. Cada vez que se acciona la cámara, transmite una imagen. El paciente puede abandonar el hospital y ahorrarse el trauma de la cirugía o los inconvenientes de la endoscopia convencional. La pastilla tarda solo 8 segundos en llegar al estómago, donde permanece durante 1 hora. Reanuda su viaje y durante 3 o 4 horas, la cámara envía unas fotografías que el profesor Swain puede estudiar cómodamente en su despacho. Aquí pueden observar un punto rojo. Se trata de una hemorragia que padece este paciente en concreto. Entra y sale del campo de visión de la cámara a medida que ésta va avanzando. Se encuentra aproximadamente a 1/3 del recorrido, seguramente bastante más allá del campo de acción de cualquier otro dispositivo de endoscopia. Empleando la escala de nanómetros, la píldora de Paul Swain tiene una longitud de 30 millones de nanómetros. Los nanoterapeutas que contendrá la cápsula de la NASA serán varios centenares de miles de veces más reducidos. Estoy entusiasmadísima con este proyecto y creo que será nuestro futuro. Un futuro en el que unos dispositivos artificiales podrían prevenir la enfermedad en el interior de nuestras células. Los astronautas que vuelen a Marte en 2020 tendrán que viajar protegidos contra el cáncer y otras dolencias. Por lo tanto, se les administrará una inyección de millones de artefactos robotizados capaces de navegar por el interior de sus cuerpos. Unas máquinas programadas para detectar y prevenir las enfermedades. Los científicos de la NASA están proyectando tecnologías que explorarán el espacio interior de nuestro cuerpo. La NASA precisa de esta tecnología si desea que los astronautas conserven su salud en el hostil entorno del espacio exterior. Esta expedición nos llevará mucho más lejos de lo que jamás hayamos llegado, más allá de la piel, la sangre y los huesos, hasta las células que componen cada centímetro de nuestro organismo, hasta los mismos cimientos de la vida, al corazón de la célula, el ADN. Todas las células contienen ADN,
el proyecto del que nace la vida. La ciencia conoce su aspecto desde la década de 1950. Sin embargo, en 2001, la tecnología nos ofreció la primera imagen en movimiento de una hélice de ADN. Una hélice de ADN tiene un diámetro de unos 5 nanómetros. A medida que avanzamos en el desarrollo de nanotecnologías nuevas y más perfeccionadas, somos más capaces de idear medios para medir el ADN e interaccionar con él. La nanotecnología nos permitirá estudiar áreas y situaciones que en el pasado teníamos vedadas. Actualmente los investigadores saben que el más ínfimo cambio en la cadena de ADN puede provocar un mal funcionamiento en las células, aunque asimismo podría evitar las dolencias o las enfermedades. La gente no se da cuenta de que de un pequeño cambio producido en el interior de una célula pueden derivarse importantes consecuencias. La más ligera modificación en las células de los tripulantes de la misión a Marte podría resultar fatal. Una vez que abandonen la protección que nos ofrece la atmósfera terrestre, se hallarán expuestos a las crueles radiaciones del espacio exterior. Cuando emprendan su misión de 3 años de duración, el Sol que nos da la vida en la Tierra se transformará en un arma mortal que apuntará directamente a los astronautas. El Sol emite partículas radiactivas que viajan a la velocidad de la luz. Inmersos en el vacío espacial, los cosmonautas se ven indefensos. En cuanto a las radiaciones galácticas, estos metales pesados o partículas penetran en nuestras células, por lo que suponemos que en los 9 meses que se necesitan para llegar a Marte, todas las células del cerebro recibirán algún impacto. Cuando una célula se expone a la radiación, su ADN queda dañado. La célula empieza a fallar y se autorreplica. En lugar de formar tejido sano, se inicia la formación de un tumor. Esto es el cáncer. Las células cancerosas podrían desarrollarse en el interior del astronauta durante meses, dando lugar a un tumor. Esto mismo ocurre en la Tierra. Los actuales procesos de análisis para la detección del cáncer precisan de varios millones de células. Normalmente estas se obtienen extrayendo una muestra citológica, mediante rayos X, o tomando una pequeña muestra del presunto tejido canceroso. Carol Dahl se ha sumado a la investigación de Kathy Olsen. Sostiene que la solución para acabar con el cáncer reside en la nanomedicina. Actualmente, la identificación de células cancerosas se basa en nuestra capacidad para detectar cambios anatómicos, una transformación, por tanto, en la forma o la estructura de los propios tejidos. Para cuando se hace patente una modificación de su aspecto físico, las células cancerosas se han multiplicado varios millones de veces y la enfermedad ya ha hecho su aparición. Puesto que es nuestro propio cuerpo el que fabrica el tejido canceroso, nuestras defensas lo aceptan como perteneciente al organismo y no lo atacan. La supresión quirúrgica de un tumor provoca daños irreversibles en el tejido sano, y los tratamientos de quimioterapia o radioterapia intoxican todo el organismo. La NASA trata en primer lugar de proveer a los astronautas que visitarán Marte de una nueva tecnología capaz de prevenir la aparición de tumores. Los pioneros de la nanotecnología están descubriendo nuevas soluciones para la diagnosis y el tratamiento del cáncer, en un estadio mucho más temprano de su evolución. Para ello se emplearán miles de millones de partículas del tamaño de un átomo, creadas a partir de una repentina reacción química. Ya no son los nanorobots, sino miles de millones de partículas las que presumiblemente harán realidad las esperanzas de la nanomedicina. Estas entidades serán capaces de identificar la célula cancerosa en un momento de su evolución imposible de detectar con las técnicas habituales. Localizarla, enviar una señal de aviso, aquí está, y destruirla sin producir impacto alguno en las células sanas que la circunden. Estas entidades se denominan puntos cuánticos. En los laboratorios de la Quantum Dot Corporation, varios equipos de químicos, biólogos y físicos investigan las posibilidades del punto cuántico. Pretenden introducir puntos cuánticos en tejidos vivos. Estos puntos cuánticos son tan diminutos que pueden penetrar en las células y se pueden emplear de modo afín al de los actuales marcadores químicos. Potencialmente nos resultarán útiles para investigar en el interior de las células. Los puntos cuánticos gozan de bastantes ventajas con respecto a los productos químicos que se emplean en la actualidad, de modo que permiten observar señales mucho más brillantes y potentes en el interior de las células y los tejidos vivos.
Los científicos han descubierto que estas partículas podrían fabricarse específicamente para adosarse exclusivamente a las células cancerosas. Del mismo modo que un faro se iluminarían, dando la alarma en un estadio temprano del proceso. Este resplandor rojo se debe a los puntos cuánticos, que han localizado células cancerígenas y se han aferrado a ellas. Varios millones de nanopartículas se congregan en torno a cada célula. A medida que los investigadores experimentan con los puntos cuánticos, descubren nuevas e interesantes formas de hacerlos reaccionar ante determinadas fuentes lumínicas. Un pequeño cambio en el tamaño provoca distintos tonos cromáticos en los corpúsculos. Walt Mahoney espera que algún día se pueda inyectar puntos cuánticos en el organismo de un paciente, iniciando así un viaje alucinante, a lo largo del cual se detectarán las células que funcionen anormalmente. Los puntos cuánticos se infiltran en el cuerpo y cuando encuentran lo que andan buscando, comienzan a congregarse. Sometidas a una luz especial, ofrecerán una señal visual, emitiendo destellos luminosos. Desde el centro de este estadio, Walt Mahoney nos explica cuán diminuto es un punto cuántico. Si esta pelota de béisbol fuese del tamaño de un punto cuántico, todo el estadio sería del mismo tamaño que un glóbulo rojo. El punto cuántico es muchos millones de veces más pequeño que un glóbulo rojo o leucocito. La luz que emite desde el interior de la célula puede indicar la posible presencia del cáncer. Un punto cuántico es tan minúsculo que apenas resulta visible con los más sofisticados microscopios disponibles. ¿Qué prefiere? Estamos viendo un punto cuántico aislado. De hecho, es el interior de un punto cuántico. Y lo que vemos son columnas de átomos individuales. Las partes en blanco podrían ser sencillamente los intersticios que hay entre los diversos átomos, y las partes en negro serían los propios átomos. De un extremo a otro hay una distancia de unos 5 nanómetros. Así que estas partículas son exquisitamente geométricas y muy hermosas a pesar de su pequeñez. Estos puntos cuánticos podrían ser el fundamento en que se basarían las nanosondas que cuidarían de los astronautas embarcados en una misión a Marte. Los casi invisibles nanoterapeutas, diminutos aún comparados con los glóbulos rojos, pueden patrullar el organismo con facilidad y acceder a cualquier área. En futuros experimentos se espera poder provocar reacciones en los puntos cuánticos, de tal forma que se calienten ante un estímulo luminoso y destruyan las células defectuosas alrededor de las cuales se hayan reunido, y todo ello sin dañar a las células sanas en el proceso. El concepto de esta nueva tecnología es el siguiente. Si establecemos una analogía entre el cáncer y un barril de manzanas en cuyo fondo una de ellas está podrida, la nanotecnología sería capaz de introducirse en ese barril, observar todas las manzanas hasta localizar la podrida, basándose en características como el color o su contenido, y eliminar esa manzana sin tocar las que la rodean y dejando el resto del barril intacto. Los puntos cuánticos no serían los únicos dispositivos nanotecnológicos que los astronautas llevarían implementados en sus organismos. Estos corpúsculos son dendrímeros. Tienen un tamaño similar al de los puntos cuánticos. Tienen la facultad de transportar una sola molécula de un determinado fármaco e introducirla directamente en las células. Pueden penetrar en una célula y, respondiendo a una señal luminosa, liberar la dosis del medicamento directamente sobre su blanco. Tanto los puntos cuánticos como los dendrímeros, que seguramente se emplearán en el interior de organismos vivos, tendrán que someterse a los mismos análisis que los fármacos. Se están llevando a cabo pruebas de toxicidad y biocompatibilidad, y los primeros resultados concluyen que estas nuevas herramientas o bien serán biocompatibles, o bien será posible hacer que lo sean, de forma que a largo plazo resulten útiles para su empleo en el interior del organismo. En realidad, los puntos cuánticos y los dendrímeros son un pequeño avance hacia las futuras nanosondas terapéuticas. Son el método más innovador para prevenir las enfermedades. Quizá algún día, esta puntera tecnología médica nos beneficie a todos y acabe con todas las formas conocidas de cáncer. Durante el viaje a Marte del año 2020, el cáncer no será la única amenaza. Los astronautas requieren protección contra todo tipo de dolencias.
La medicina preventiva es esencial. El diagnóstico precoz es muy importante, pero por mucho hincapié que se haga en la medicina preventiva, la aparición del cáncer u otros males resulta imprevisible. La NASA propone la creación de toda una flota de nanorobots terapéuticos que patrullen el cuerpo de los astronautas, rastreando cualquier enfermedad en todas y cada una de sus células, 24 horas al día, 7 días a la semana. Casi preveo algo similar a lo que sucede en Star Trek, donde cada vez que se opera un cambio, este es detectable y corregible casi inmediatamente, sin tan siquiera tener conocimiento de que algo haya sucedido. Desde el momento en que los astronautas salen del campo de influencia de la gravedad terrestre, sus músculos comienzan a debilitarse y sus huesos empiezan a desmenuzarse debido a la falta de ejercicio. Pocos saben que en esas condiciones se pierde un 1% de masa ósea mensualmente. Cuando te encuentras en un entorno carente de atracción gravitatoria y regresas a la Tierra o a cualquier lugar con gravedad, vuelves a cargar tu peso sobre las piernas y lo deseable es que los huesos no se desmenucen. Esto es algo muy grave, se trata de un inconveniente que padecen nuestros astronautas, pero la osteoporosis también es un problema importante aquí, en la Tierra. Independientemente de la edad o del punto del sistema solar en que se viva, es posible mantener los huesos fuertes haciendo ejercicio con regularidad. Sin embargo, en el espacio, el mero ejercicio no soluciona el problema. La degeneración de los huesos en el espacio podría equipararse a la osteoporosis. Es una especie de osteoporosis provocada por el desuso. En el espacio ese desgaste se acelera debido a que la presión a que se ven sometidos los huesos se reduce considerablemente, por lo que tienden a acelerarse los efectos, las similitudes, la descalcificación que conlleva la osteoporosis. El entrenamiento riguroso por sí solo no es suficiente para proteger a los astronautas del debilitamiento muscular y óseo que podría transformarlos prácticamente en gelatina. Nuestra experiencia en el espacio se reduce a una estancia máxima de 1 año. Cuando vayamos a Marte en una misión de 3 años de duración, tendremos que esforzarnos muchísimo más. Para entonces, la NASA deberá disponer de nanomáquinas que contribuyan a regenerar el tejido óseo y a estimular el crecimiento de los músculos, así como a monitorizar y proteger la salud de la tripulación. Estos nanoterapeutas deberán ser polivalentes, no tan solo capaces de detectar y tratar las enfermedades en ciernes. La NASA propone el uso de una flota de nanomáquinas que recorran el organismo formando un equipo. La punta de lanza de este equipo serían los nanoexploradores. Estos exploradores serían capaces de entrar y salir de las células de forma no invasiva. Y cuando estuviesen en el interior de una célula y detectasen algún cambio, darían algún tipo de alarma que activaría una especie de nanodiagnosticador que diría, ya está establecido el diagnóstico. Y enviaría unos nanoterapeutas que intervendrían y restablecerían la normalidad de la célula. La construcción de estas máquinas es uno de los mayores retos a los que jamás se haya enfrentado la ciencia. Si no dispone de nanomáquinas, la NASA será incapaz de enviar a nadie a Marte. En el transcurso de los años hemos visto cómo la tecnología ha posibilitado la miniaturización de los dispositivos. Complejísimos componentes son cada vez más pequeños. Actualmente podemos construir artefactos tan diminutos que se necesita un microscopio para verlos. Esta micromáquina fabricada en los Estados Unidos consta de piezas poco mayores que un grano de harina, tan mínimas que un ácaro parece gigantesco a su lado. Estos microcoches, fabricados en Japón, funcionan alimentados por los imanes que al tiempo los dirigen. Se trata de miniaturas perfectamente operativas, construidas a una escala 1000 veces menor que un coche auténtico. Este brazo manipulador, del tamaño de un signo de puntuación, maneja una diminuta cuenta de vidrio. Esta nanoguitarra, que funciona perfectamente, es 100 veces menor que el brazo manipulador, y cada una de sus cuerdas tiene un calibre de tan solo 100 átomos. El ritmo del progreso es enormemente rápido. Los chips de ordenador reducen su tamaño a la mitad cada 18 meses, y pese a ello su capacidad no deja de incrementarse. Las conexiones de este chip de silicio son 1000 veces más delgadas que un cabello humano.
La miniaturización avanza a un paso aceleradísimo. Sin embargo, el desafío sigue residiendo en la construcción de una sofisticada maquinaria terapéutica capaz de actuar en el espacio interior de nuestras venas, realizada a una escala nanométrica. La NASA exige una miniaturización aún mayor si desea alcanzar su meta en el espacio exterior. La clave para el desarrollo de los nanorobots podría estar en una estrategia radicalmente distinta a la producción de máquinas en miniatura. Ralph Merkle prevé algo tan fantástico que parece imposible: llegar a fabricar algún día robots compuestos por átomos individuales. La naturaleza nos ha regalado un juego de montaje y disponemos de esas piezas, pero llevamos puestos unos guantes de boxeo. Podemos cogerlas a puñados, pero somos incapaces de ensamblarlas como desearíamos. Y dentro de unos pocos años, de unas pocas décadas, nos quitaremos esos guantes. Observando cada vez más de cerca el nanouniverso, los científicos son capaces de identificar y aislar átomos individuales, las piezas que componen la naturaleza. Emplean un microscopio que ve palpando las superficies con una punta increíblemente fina. Es tal su resolución que los átomos discretos parecen protuberancias en medio de un amplio paisaje. La sonda de un microscopio atómico funciona de forma análoga a la aguja de un tocadiscos. Su afilada punta sigue los contornos de la superficie que se observa y reconstruye su imagen línea a línea. En 1989, los científicos descubrieron que al aproximarse a los átomos, estos se veían atraídos por la punta de la sonda y se podían manipular individualmente. Muchos escépticos negaron esta posibilidad, pero este era precisamente el avance que Merkle estaba aguardando. Sí, de hecho sentí un gran alivio, porque claro está, una vez confirmada la posibilidad de manejar los átomos, ya se podía pasar al resto de las cuestiones. Los investigadores descubrieron que gracias a esta tecnología podían manipular los átomos y realizar diseños cada vez más sofisticados. La noción de Merkle empieza a convertirse en una realidad. Ha vaticinado que la nanotecnología progresará aún más. Y prevé que en el futuro será posible disponer los átomos de forma que compongan unas piezas del tamaño de una molécula que se emplearán para construir nanomáquinas. A continuación se avanzará un paso más y se crearán cadenas de montaje. En una fábrica de automóviles se dispone de brazos robotizados, unos dispositivos que colocan los componentes en posición y los ensamblan. Y es posible reducir ese concepto a una escala molecular. Podemos colocar las moléculas en posición y ensamblarlas. Los científicos de la NASA han realizado maquetas virtuales que ilustran cómo estas estructuras moleculares, compuestas por átomos individuales, podrían formar nanomáquinas. Esta es la maqueta de una de las nanomáquinas de Ralph Merkle, construida a partir de nanocomponentes, que consta de 18.000 millones de átomos. Su nombre es Respirocito. Los respirocitos podrían inyectarse en la corriente sanguínea de un astronauta, y en ella podrían actuar como glóbulos rojos artificiales y como una fuente alternativa de oxígeno. El próximo reto de Merkle consiste en fabricar suficientes respirocitos como para completar la dosis adecuada. Vayan a cualquier bosque y lo encontrarán poblado de árboles. Y cada uno de esos árboles creció a partir de una sola semilla, de un único dispositivo. Una célula que se autorreplicó y se autorreplicó y se reestructuró hasta formar un árbol. Los métodos de fabricación propuestos por Merkle imitan los sistemas que emplea la naturaleza para replicarse a sí misma. En la naturaleza, las células se dividen y multiplican produciendo millones de copias idénticas. En la fábrica de Merkle, las nanomáquinas serán creadas de tal forma que puedan producir un número ilimitado de clones de sí mismas. Esta técnica de autorreplicado permitirá a Merkle disponer de una inagotable fuente de nanoingenios mecánicos que actuarán como células sanguíneas artificiales. Las posibilidades parecen infinitas. La forma más sencilla de comprender esto es pensar que actualmente no somos capaces de hacer casi nada y en el futuro podremos hacer casi cualquier cosa. Una vez que sea posible la construcción de máquinas complejas a una escala nanométrica, las más fantásticas predicciones podrían hacerse realidad, y el mundo jamás volvería a ser el mismo. Sin embargo, a la ciencia le queda otro obstáculo por salvar:
¿Con qué combustible funcionarán estas nanomáquinas? Para alimentar estos dispositivos habrá que hallar una fuente de energía a escala nanométrica. La naturaleza es actualmente la empresa líder en el campo de la nanofabricación. La naturaleza ha provisto a cada célula de un mecanismo capaz de producir el combustible necesario, dando así vida a las nanomáquinas naturales. Este combustible se llama adenosintrifosfato, también conocido como ATP. El adenosintrifosfato o ATP es el combustible de la vida. Prácticamente cualquier organismo viviente lo utiliza. Es como la gasolina para el coche. Sin este combustible, la vida no existiría. Aunque muchos de nosotros jamás hayamos oído hablar del adenosintrifosfato, sin él, nuestro cuerpo no funcionaría. El ATP se fabrica en las células musculares y suministra el combustible que hace funcionar los músculos. Diariamente quemamos la mitad de nuestro peso en ATP para mantenernos con vida. En 1997, Montemaño emprendió la creación de una nanomáquina alimentada por la más rica y extendida fuente de energía que existe. Pensé, si este es el combustible básico para la vida, lo usaré también para alimentar mi propia máquina. Sus colaboradores toman una pequeña muestra de tejido muscular, que contiene miles de millones de células ricas en ATP. Cada célula muscular de las que componen la muestra requiere tan solo una mínima dosis de combustible. Este fuel se fabrica molécula por molécula en una planta química. Esta nanomáquina, que mide unos 40 nanómetros de anchura, funciona como una bomba y tiene el aspecto de un motor eléctrico. Montemaño pensó adosar una hélice metálica, varios miles de veces mayor que la propia bomba, a fin de crear un híbrido artificial y orgánico. Empleando una combinación de sofisticada ingeniería genética y química básica, el equipo de Montemaño se puso manos a la obra. Pasados unos meses y varios intentos, se logró implementar una hélice, y Montemaño pudo observar en el monitor lo que tanto había esperado. La primera vez que conseguimos hacer funcionar el sistema fue un momento de entusiasmo y alivio. Había fabricado un motor de un tamaño 100.000 veces menor que un grano de arena, al estar dotado de un potencial de giro de 115 revoluciones por segundo. Se trata del motor más eficiente que existe. Si trasladásemos esto a mi escala, yo sería capaz de hacer rotar una barra de 1 kilómetro de longitud a unas 8 revoluciones por segundo. Por lo tanto, la cantidad de energía que produce es tremenda para su tamaño. Con una pequeña ayuda de la naturaleza, la ciencia ha creado uno de los componentes para fabricar nanomáquinas, lo cual allana el camino para el futuro de la medicina. El afán de la NASA por llegar a Marte ha propiciado el inicio de una nueva era para la nanotecnología, en la cual podemos fabricar dispositivos microscópicos autoalimentados. Creo que en el futuro fabricaremos sistemas que, aun siendo artificiales, incorporarán muchas de las propiedades de la vida. En lugar de emplear un audífono a pilas, se insertará una máquina. Y así tendremos un oído artificial que se alimentará de un modo análogo al de cualquier otro órgano. De este modo, ya no habrá que cambiarle las pilas, sino que se integrará completamente en el ciclo vital. El oído artificial que propone Montemaño no solo entronca directamente con nuestro sistema nervioso y se alimenta de la energía de nuestro organismo, sino que también puede ser reparado por la naturaleza en caso de que falle. La nanomáquina se imbricará en el funcionamiento interno de nuestro oído. Montemaño sostiene que en el futuro se fabricarán nanomáquinas que se integrarán en el ojo. Se podría fabricar una retina diseñada para actuar como una retina auténtica, devolviendo así la vista a los ciegos. Una nanomáquina que conectaría el mundo exterior con el cerebro a través del nervio óptico. Las posibilidades son fenomenales. Estamos asistiendo al nacimiento de una nueva tecnología, un acontecimiento comparable a lo que sucedió a principios del siglo XX. A lo largo del último siglo hemos sido capaces de descubrir el funcionamiento de nuestro organismo como en ningún otro momento de la historia. Esta perspectiva y estos conocimientos están propiciando la transición de la ciencia hacia una era nueva en la que los órganos que conforman nuestro cuerpo serán absolutamente reparables. La constante amenaza de enfermedades como el cáncer y la osteoporosis pasarán a la historia.
ya que la nanotecnología nos proporcionará una protección sin precedentes contra casi todo tipo de dolencias. Para un futuro próximo, los científicos de la NASA han vaticinado con toda confianza la creación de una píldora repleta de nanodispositivos terapéuticos. Estas máquinas en miniatura se dispersarán por el organismo de los astronautas con la misión de detectar y destruir los agentes patógenos en el microscópico mundo de las células. Las enfermedades se podrán prevenir antes de que se conviertan en un problema. Sin embargo, estos increíbles medios tecnológicos no se desarrollan tan solo para el uso de los tripulantes de la expedición a Marte de 2020. Se afirma que se usará también aquí, en la Tierra. Detesto estar sentada en la sala de espera del médico durante 2 horas y media o 3 para una visita de 10 minutos. Preferiría poder tragarme una cápsula que contenga algo que sé que estará permanentemente presente en mi organismo, entrando y saliendo de mis células, detectando cualquier cambio y comunicándomelo de alguna manera. Así tendría una atención sanitaria de última generación todo el día. Todos hemos sido educados en la creencia de que la medicina puede inmunizarnos contra las enfermedades durante breves periodos temporales o incluso de por vida. La medicina preventiva está a punto de experimentar una transformación. En los quirófanos del futuro se nos administrarán miles de millones de nanomáquinas terapéuticas. Así nuestro organismo estará permanentemente protegido por estos nanoterapeutas. La medicina preventiva, tal y como la conocemos, está a punto de transformarse para siempre. Dentro de 50 años, quizá usted pueda acudir a la consulta del médico, tomarse una píldora, pasar a otra sala, ser examinado por un sistema no invasivo, similar a un aparato de rayos X, y el médico le dirá: tiene usted una enfermedad en ciernes, así que lo enviaré a otra sala, y allí un destello de luz activará el sistema terapéutico que ya lleva en su interior desde que se tomó la píldora. Después podrá marcharse a casa con un dispositivo de escáner fijado en la muñeca que le confirmará si el tratamiento que le ha aplicado el médico surte su efecto. Hacia el año 2020, el mundo será un lugar distinto. Los avances más radicales serán visibles tan solo a través de un potentísimo microscopio, en el nanouniverso. La mayoría de los científicos coinciden en que la manipulación del ADN brinda auténticas posibilidades de desterrar las enfermedades. Hay quienes lanzan vaticinios aún más revolucionarios. La nanociencia podría ser la fuente de la eterna juventud. Quizá podría detenerse el proceso natural de envejecimiento de nuestro organismo. Sabemos que nuestra vida será más larga y saludable. Sabemos que la tecnología contribuirá a mejorar nuestra salud. Y dentro de unos años, la enfermedad del envejecimiento tendrá cura. La nanomedicina hace promesas que muchos encuentran difíciles de creer. Algunos afirman que se empleará para perder peso e incluso para cambiar nuestro aspecto físico. Se avecina una gran diversidad de posibilidades terapéuticas maravillosas, pero aún no son realidades. Nos costará años, puede que décadas, desarrollar este tipo de tecnología. Transformará el mundo que nos rodea. Tendrá unas consecuencias similares o aún más significativas que las de la revolución industrial. Después de la revolución industrial, hemos pasado por la era espacial. Y ahora estamos adentrándonos en la era de la nanotecnología. Sí, esta nanotecnología encaminada a la atención sanitaria nos parece algo propio de la ciencia ficción, del cine, pero díganmelo dentro de 5 o 10 años. Lo que en este momento resulta imposible será posible dentro de 6 meses. Tecnologías que ahora mismo no existen estarán en las estanterías de las tiendas dentro de un año. La nanomedicina hará posible ese viaje alucinante al espacio interior con el que yo creo que todos hemos soñado alguna vez. La exploración científica del espacio interior permitirá a la NASA continuar la conquista del espacio exterior. Cuando los astronautas regresen a la Tierra después de 3 años de misión en Marte, gozarán de buena salud. Su expedición habrá sido un viaje alucinante, posible gracias a la ciencia y a los nanorobots terapéuticos que pronto transformarán la vida, tal y como la conocemos.